Las neblinas matinales de septiembre cubrían la campiña normanda con un velo plateado cuando Marguerite Dubois descendió de la diligencia frente a la vieja granja abandonada. A sus 28 años, esta mujer viuda y decidida había dejado Rouen con sus pocos ahorros, buscando empezar de nuevo lejos de las miradas llenas de compasión de la ciudad. La propiedad se extendía por varias hectáreas. Sus muros de piedra caliza, blanqueados por el paso de los años, hablaban de épocas más prósperas. El techo de pizarra, aunque con algunas tejas faltantes, todavía parecía firme. Los viejos contraventanas azules golpeaban suavemente con la brisa que subía desde los acantilados cercanos. «Madame Dubois, aquí tiene las llaves», dijo el notario Leclerc, un hombre robusto de patillas grises. «Debo advertirle una vez más que esta propiedad guarda una historia peculiar». Marguerite ajustó su vestido negro y sonrió con determinación. «Señor Leclerc, después de perder a mi esposo en aquel incendio en el taller textil, ya no temo a los relatos del pasado. Esta granja representa mi futuro». El notario asintió, impresionado por su valentía. La familia anterior, los Moreau, abandonó el lugar apresuradamente hace 15 años. El padre mandó a tapiar la entrada de la bodega con ladrillos antes de irse. Nadie sabe por qué. Entraron juntos por la puerta principal, sus pasos resonando sobre las losas de piedra fría. El interior aún conservaba el aroma de la madera de oble y de hierbas secas. La cocina tenía una gran chimenea de piedra, donde todavía colgaban utensilios oxidados. Las ventanas de pequeños cristales dejaban pasar una luz dorada que danzaba sobre las paredes encaladas. «¿Dónde está esa bodega de la que tanto se habla?», preguntó Marguerite. Leclerc la guió hasta una puerta bajo la escalera de madera que conducía al piso superior. En efecto, la entrada estaba completamente bloqueada por un muro de ladrillos rojos más reciente que el resto de la construcción. «Qué extraño», susurró Marguerite, acariciando la superficie áspera. «¿Por qué alguien cerraría el acceso a su propia bodega?». Los vecinos cuentan que el señor Moreau se volvió muy reservado en sus últimos años. Su esposa parecía siempre preocupada y sus 3 hijos se tornaron callados y asustadizos. Un escalofrío recorrió la espalda de Marguerite, pero no perdió la firmeza en la mirada. «¿Y dónde están ahora?». «Partieron a América. Desde entonces nadie más ha vuelto a saber de ellos». Tras firmar los papeles y entregar el dinero acordado, Marguerite quedó como única propietaria de aquella finca cargada de misterio. El notario partió en su carruaje, dejando tras de sí una nube de polvo en el camino. Ella pasó el resto del día explorando cada rincón de su nuevo hogar. El piso superior tenía 4 habitaciones con vigas expuestas y la más amplia ofrecía una vista preciosa de los campos de trigo dorados que se extendían hasta el horizonte. Los muebles abandonados eran de buena calidad, un armario tallado, varios cofres de oble y hasta un escritorio con compartimentos secretos que descubrió por casualidad. Al caer la tarde bajó de nuevo a observar el muro de ladrillos. A la luz de una vela notó que el mortero parecía colocado a toda prisa, sin el cuidado de un maestro albañil. «¿Qué escondía, señor Moreau?», murmuró en el silencio de la casa. A la mañana siguiente fue al pueblo cercano a comprar provisiones y a conocer a sus nuevos vecinos. La panadería de Madame Roussel fue su primera parada. «Ah, usted es la nueva dueña de la granja Moreau», exclamó la panadera, una mujer de mejillas rosadas por el calor del horno. «Qué valiente, debo decirlo. Esa casa siempre ha tenido fama de rara». «¿Qué sabe de los antiguos dueños?», preguntó Marguerite, mientras elegía su pan. La mujer bajó la voz con aire conspirativo. El señor Henry Moreau era trabajador, pero en sus últimos años se obsesionó con algo. Pasaba horas en la bodega y de un día para otro decidió cerrarla y marcharse. Su esposa era muy reservada, apenas hablaba en el mercado. Sus hijos, 2 niñas y un varón, siempre parecían estar en guardia. Marguerite salió con más preguntas que respuestas. En el camino de regreso encontró al herrero del pueblo, el señor Bernard, reparando la cerca de un vecino. Madame Dubois la saludó, limpiándose las manos ennegrecidas en su delantal de cuero. «Si necesita reparar algo en su nueva casa, puede contar conmigo». «Gracias, señor Bernard. Tal vez me ayude a abrir esa bodega tapiada». El rostro del herrero se ensombreció. «Ah, esa historia. Henry Moreau me compró los ladrillos y me pidió herramientas de albañilería. Dijo que eran para reparaciones, pero cuando vi lo que había hecho, tenía una mirada de miedo, como si quisiera asegurarse de que nadie pudiera volver a entrar ahí». Esa noche Marguerite permaneció despierta, escuchando los crujidos naturales de la vieja casa y preguntándose qué podía esconderse detrás de aquel muro.
El viento silbaba entre los contraventanas y a veces juraba escuchar ecos débiles que parecían surgir de las profundidades, como si la bodega guardara secretos aún latentes. 3 semanas habían pasado desde su llegada. El otoño pintaba de colores cálidos la campiña y Marguerite comenzaba a darle su toque personal a la granja. Sin embargo, la incógnita de la bodega cerrada seguía rondándole su mente día tras día. Una mañana de octubre, mientras limpiaba el ático, descubrió un baúl de cuero oculto tras una viga. Aunque el cuero estaba agrietado por el tiempo, las bisagras de bronce seguían firmes. Dentro encontró documentos que cambiarían su comprensión de la historia de la casa. Entre los papeles amarillentos halló escrituras de propiedad que se remontaban a 1747, revelando que la granja había pertenecido a la familia Moreau por 4 generaciones. Pero lo que más llamó la atención fueron unas cartas personales, escritas de puño y letra de Henry Moreau y dirigidas a su hermano Antoine, que vivía en París. La primera estaba fechada en marzo. La carta comenzaba así: Mi querido Antoine, los trabajos de ampliación de la bodega avanzan bien. Como me lo sugeriste, decidí acondicionarla para guardar nuestras reservas de invierno. Clotilde se preocupa por los gastos, pero le expliqué que esta bodega nos permitirá conservar nuestras provisiones en mejores condiciones. Marguerite continuó la lectura con creciente interés. Las siguientes cartas escritas a lo largo de varios meses mostraban un cambio inquietante en el tono de Henry Moreau. En julio de 1837 escribió: Antoine, los obreros hicieron un hallazgo extraño al excavar más profundo. Encontraron lo que parece ser una construcción mucho más antigua que la granja. El maestro albañil Gilbert cree que podría tratarse de restos de una capilla medieval. He decidido continuar las excavaciones yo mismo. La carta de septiembre de 1837 revelaba un hombre cada vez más obsesionado. Hermano, lo que he descubierto supera todo lo que podríamos haber imaginado. Esta antigua bodega contiene objetos que parecen de gran valor histórico. He encontrado cofres, documentos, piezas de orfebrería. Creo que estamos ante un tesoro ocultado por monjes durante las guerras de religión. Pero fue la última carta, datada en febrero, la que mostraba el verdadero punto de quiebre. Antoine, ya no logro conciliar el sueño. Lo que hallé en las profundidades cambia todo. No son solo objetos antiguos, sino pruebas de algo que jamás debí conocer. Clotilde y los niños me suplican que abandone estas investigaciones. Tienen razón. Hay cosas que deben permanecer bajo tierra. Voy a cerrar esta bodega para siempre. Si algo me ocurriera, júrame que nunca permitirás que alguien vuelva a abrir ese pasaje. El futuro de nuestra familia depende de ello. Marguerite dejó las cartas con el corazón acelerado. La obsesión de Henry Moreau no se debía a un simple hallazgo arqueológico, sino a algo mucho más perturbador. Al seguir revisando el baúl, encontró un plano dibujado a mano que mostraba la bodega antes de ser tapiada. El esquema revelaba una estructura compleja. La escalera principal conducía a una primera sala abovedada, de la que partía un pasillo estrecho que conectaba con 2 espacios más pequeños. En uno de ellos, Henry había marcado una cruz roja acompañada de la advertencia: no tocar, peligro. En el fondo del baúl, envuelta en un paño de terciopelo negro, halló una llave de bronce ornamentada, evidentemente muy antigua. Su forma y grabados no correspondían a ninguna cerradura de la casa actual. Aquella misma tarde, Marguerite decidió visitar la casa parroquial del pueblo para hablar con el padre Dumont, un hombre erudito y conocedor de la historia local. «Madame Dubois, qué sorpresa verla aquí», le recibió el sacerdote, un hombre de 60 años de cabello blanco y mirada bondadosa. «¿Cómo se está adaptando a su nueva vida?» «Padre Dumont, necesito de sus conocimientos históricos. ¿Qué sabe de mi propiedad antes de la llegada de los Moreau?» El semblante del sacerdote se tornó más serio. «Ah, está preguntando por un pasado complejo. Su granja está construida sobre el terreno de un antiguo priorato benedictino fundado en el siglo XII. Allí vivía una pequeña comunidad de monjes copistas que resguardaban manuscritos valiosos. ¿Y qué fue de ese priorato? Fue destruido en parte durante las guerras de religión en el siglo XV. Los monjes huyeron, pero según la leyenda, antes de partir, ocultaron sus tesoros más importantes. Marguerite sintió cómo se le aceleraba el pulso. ¿Qué clases de tesoros? Principalmente manuscritos iluminados, relicarios y, según rumores, documentos delicados relacionados con familias nobles de la región, respondió el padre, mientras cerraba el registro parroquial. Luego la miró con seriedad. Madame Dubois, ¿puedo preguntar por qué estas preguntas le inquietan tanto? Marguerite dudó, pero decidió confiarle el hallazgo de las cartas de Henry Moreau. El sacerdote escuchó con atención, asintiendo en silencio varias veces. Eso explicaría el comportamiento de Henry en sus últimos meses, murmuró finalmente. Estaba muy alterado cuando hablábamos. Me hablaba de responsabilidades históricas y de secretos que nunca debían salir a la luz.
¿Cree usted que realmente descubrió algo importante?, preguntó ella. Es posible. Las crónicas mencionan que el prior Agustín de Montclair fue confesor de varios señores influyentes. Si ciertos documentos sobrevivieron, podrían contener revelaciones delicadas aún hoy. Marguerite comprendió el peso de aquellas palabras. Secretos de más de 2 siglos podían tener repercusiones en familias aún vivas. Esa noche, al regresar a casa, volvió a revisar el plano de la bodega y la misteriosa llave. La luna de octubre iluminaba débilmente la cocina cuando tomó una decisión. Ya no podía vivir con ese misterio. Tenía que descubrir qué había querido esconder Henry Moreau a toda costa. Pasó el resto de la velada preparando su plan. Al día siguiente, buscaría al herrero Bernard para que la ayudara a derribar el muro que había permanecido intacto durante tanto tiempo. Pero esa noche, por primera vez desde su llegada, creyó escuchar ruidos extraños procedentes de las profundidades de la casa. No eran los crujidos habituales de una construcción antigua, sino algo distinto, como si aquello que permanecía oculto reaccionara a sus intenciones. La mañana del 23 de octubre de 1838 amaneció fría y brumosa. Marguerite había dormido mal, atormentada por esos sonidos misteriosos que la acompañaban noche tras noche. Aún así, su decisión seguía firme. El señor Bernard llegó alrededor de las 9 con sus herramientas de albañilería, acompañado de su aprendiz, un joven callado llamado Paul Martel. El herrero examinó con cuidado el muro de ladrillos antes de comenzar. «Madame Dubois, este trabajo se hizo con prisa, pero es sólido», dijo mientras golpeaba distintos puntos. Henry Moreau realmente quería que esta bodega permaneciera cerrada. «¿Cuánto tiempo tomará abrirlo?», preguntó ella. 2, quizá 3 horas, pero dígame, ¿está segura de que quiere hacerlo?, replicó Bernard con tono serio. Los del pueblo aún cuentan cosas sobre esta casa. «Esta casa es mía ahora», dijo. «Tengo derecho a conocer todos sus secretos». El herrero asintió y comenzó su labor. Los primeros golpes del mazo retumbaron en la casa silenciosa, cada impacto haciendo vibrar los muros antiguos. Paul, el aprendiz, retiraba los ladrillos rotos mientras el señor Bernard avanzaba con método. Al poco rato se abrió la primera grieta en el muro. De inmediato se escapó una corriente de aire frío cargada con olor a tierra húmeda y algo más, difícil de identificar. Un aroma encerrado, casi medicinal. «Efectivamente hay un espacio detrás», confirmó el herrero, ensanchando la abertura. «Y parece bastante amplio». Para cuando llegó el mediodía, el paso estaba lo suficientemente despejado para que bajara una persona. Marguerite había preparado varias velas y una linterna de aceite. A pesar de las objeciones del herrero, que quería descender primero, ella insistió en ser quien pudiera explorar antes que nadie aquella bodega misteriosa. La escalera de piedra, angosta y pendiente, se hundía en la oscuridad. Marguerite bajó con cuidado y su linterna proyectó sombras danzantes sobre los muros de piedra de aspecto medieval. El aire se volvía más fresco y húmedo a cada peldaño. La primera sala, abovedada y circular, era más grande de lo que había imaginado. En las paredes de caliza aún quedaban restos de pintura mural deslavada por el tiempo. En el centro, varios cofres de madera reforzados con hierro aguardaban en la penumbra. «¿Qué? ¿Todo bien allá abajo, Madame Dubois?», gritó el señor Bernard desde la abertura. «Sí, es impresionante», respondió ella y su voz resonó de forma extraña en el recinto. Se acercó a los cofres. El primero se abrió sin dificultad y reveló manuscritos cuidadosamente envueltos en telas engrasadas. Incluso con la luz tenue se apreciaba la belleza de las iluminaciones que decoraban aquellos textos antiguos. Evangelios, libros de horas, crónicas históricas, un verdadero tesoro del arte medieval. El segundo cofre contenía piezas de orfebrería religiosa, un cáliz de plata, un relicario finamente labrado, cruces adornadas con gemas sencillas. Cada pieza era una obra de gran valor. Pero fue el tercer cofre el que la detuvo. Más pequeño que los otros, estaba cerrado con una cerradura compleja.
La llave hallada en el ático encajó a la perfección. En su interior encontró lo que debió haber inquietado a Henry Moreau: un conjunto de documentos sellados con los blasones de varias familias importantes de Normandía. Eran cartas, confesiones y testimonios que revelaban secretos delicados de siglos atrás. No era lo único. Al fondo apareció un cuaderno encuadernado en cuero oscuro, escrito de puño y letra por el prior Agustín de Montcler. Las primeras páginas describían la vida cotidiana del priorato, pero las últimas revelaban algo mucho más perturbador. El prior narraba cómo ciertos señores de la región acudían a contar faltas gravísimas, hechos extremos, incidentes con sustancias y tramas contra la corona. En lugar de otorgar absolución, el monje había registrado en secreto sus revelaciones, creando un expediente capaz de hacer polvo reputaciones y sacudir linajes enteros. Si esto saliera a la luz, escribió, el equilibrio político de Normandía se vería trastocado. Añadía que, a su juicio, aquellos hombres no merecían indulgencia por lo cometido. Marguerite comprendió entonces por qué Henry Moreau estaba tan alterado. Si esos papeles eran auténticos, aún podrían comprometer a descendientes de aquellas casas nobles. Reconoció apellidos que todavía ocupaban lugares relevantes en la sociedad local de la época. Entonces reparó en el pasadizo estrecho que aparecía en el plano de Henry y que conducía a otras cámaras más pequeñas. La curiosidad venció a la prudencia y se internó por aquel corredor abovedado. La primera sala lateral parecía un scriptorium. Mesas de trabajo de piedra aún sostenían tinteros secos y plumas endurecidas. En los muros, estantes con más manuscritos, algunos apenas iniciados, como si los monjes hubieran tenido que huir de forma precipitada. La segunda sala guardaba el secreto más inquietante. Más baja y reducida, parecía una cripta. Varias losas de piedra tenían inscripciones en latín y fechas del siglo correspondiente. Al examinarlas con cuidado, Marguerite entendió que no marcaban descansos eternos, sino escondites. Algunas losas estaban ligeramente movidas como si Henry ya las hubiera explorado. Bajo una de ellas descubrió una cajita de plomo con más documentos y, de manera inesperada, joyas y monedas de oro de procedencia dudosa. Una nota en latín escrita a toda prisa explicaba que esos objetos habían sido confiscados a penitentes como garantía de su sinceridad. El prior Agustín no solo había sido un confesor indiscreto, también había presionado para obtener donativos a cambio de su silencio. Madame Dubois, la voz preocupada del señor Bernard, la trajo de vuelta. «Lleva mucho tiempo allá abajo». Ella subió rápidamente, con la mente hirviendo por lo descubierto. El herrero y su aprendiz la esperaban inquietos. «¿Entonces qué encontró?», preguntó Bernard. Marguerite dudó. ¿Cómo explicar la magnitud de aquellos sin destapar secretos que aún podían ser peligrosos? Objetos antiguos, manuscritos del antiguo priorato, cosas de gran valor histórico, respondió con cautela. Esa noche, sola en su cocina, contempló el alcance de lo hallado. Entendía ahora el miedo de Henry Moreau. Esos documentos podían arruinar reputaciones, desbaratar familias y alterar el orden social del lugar. Y, bien manejados, también podían otorgarle una fortuna. La pregunta que ya no la dejaba en paz era sencilla y terrible. ¿Qué debía hacer con secretos tan antiguos y a la vez tan vivos? Los días posteriores a la apertura de la bodega transcurrieron entre una creciente ansiedad. Pasó horas estudiando los papeles encontrados, y su contenido la inquietaba cada vez más. Las revelaciones del prior Agustín involucraban casas cuyas ramas seguían en la región. Entre los nombres más delicados, Marguerite había reconocido el de los Beaumont, una familia noble que aún poseía un castillo cerca de Baileus. El documento los señalaba como responsables de haber envenenado a un rival político en el siglo XVI. También halló referencias a un hecho oscuro cometido por los antepasados de la familia Chambord, cuyo descendiente en ese momento era alcalde de un pueblo cercano. Lo más perturbador era un testimonio detallado sobre la familia de Montclar, irónicamente la del propio prior Agustín, que revelaba su participación en una conspiración contra el rey Enrique II.
Con el paso de los siglos habían cambiado su apellido a Montesson. Había pero reconocido Marguerite sus escudos en la iglesia del pueblo. Una mañana de noviembre, mientras trataba de decidir qué hacer con aquellas revelaciones, recibió una visita inesperada. Un caballero elegante de unos 50 años y vestido con un abrigo de viaje de tela fina, se presentó en su puerta. Madame Dubois, permítame presentarme. Soy Charles de Montesson y desearía conversar con usted sobre un asunto que nos concierne a ambos. El corazón de Marguerite se detuvo por un instante. El hombre frente a ella era descendiente directo de los mencionados en los documentos secretos. Su porte aristocrático era evidente, pero sus ojos azules parecían atravesar el alma. «Señor de Montesson, por favor pase», dijo, intentando ocultar su inquietud. Se sentaron en la sala y el visitante fue directo al grano. «He sabido por mis contactos que usted abrió la bodega tapiada de esta casa. Imagino que encontró algo interesante». «No sé de qué me habla», mintió Marguerite. El hombre sonrió con cortesía helada. «Mi familia ha vigilado esta propiedad por generaciones. Sabíamos que tarde o temprano alguien descubriría lo que los monjes ocultaron». Se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la campiña normanda. «El prior Agustín de Montclair era mi antepasado, un hombre complejo que cometió el error de dejar por escrito información que debió permanecer en secreto». «¿Qué quiere exactamente?», preguntó Marguerite, renunciando a fingir. «Quiero recuperar esos documentos y, por supuesto, estoy dispuesto a ofrecerle una compensación». Sacó de su bolsillo una cartera de cuero y mostró varios billetes. 5.000 francos, madame, suficientes para garantizarle una vida cómoda durante muchos años. Marguerite miró los billetes, consciente de lo que significaban para ella. Pero la actitud del hombre le provocaba desconfianza. «¿Y si me niego?», preguntó. El gesto del visitante se volvió más frío. «Espero que no lo haga. Algunos secretos son demasiado peligrosos para guardarlos. Henry Moreau lo entendió». Aquella amenaza velada hizo que Marguerite sintiera un escalofrío. ¿Qué ocurrió realmente con la familia Moreau? Fueron sensatos, aceptaron nuestra propuesta y pudieron emigrar a América con recursos suficientes para empezar de nuevo. ¿La misma propuesta que me hace a mí hoy? Exactamente, un acuerdo que beneficia a ambas partes. Marguerite pensó con rapidez. Si había venido solo, quizás era porque no estaba seguro de que ella tuviera los documentos. Decidió ganar tiempo. «Necesito unos días para reflexionar, señor de Montesson». Él la observó con atención y luego asintió. «De acuerdo, pero no tarde demasiado. Otros podrían interesarse en lo que usted halló si los rumores empiezan a circular». Tras su partida, Marguerite bajó de inmediato a la bodega para comprobar que los documentos seguían a salvo. Había tenido la prudencia de ocultarlos en un sitio distinto al de su hallazgo original, anticipando visitas indeseadas. Al día siguiente buscó consejo en el padre Dumont. Lo encontró en el jardín de la casa parroquial, podando rosales antes del invierno. «Padre, necesito orientación. Supongamos que alguien descubre documentos antiguos que revelan faltas graves cometidas hace siglos. ¿Qué obligación moral tendría?». El sacerdote la miró con seriedad. «¿Esta pregunta hipotética tiene que ver con sus recientes descubrimientos?». Marguerite bajó la cabeza, incapaz de mentirle. «Las faltas del pasado no desaparecen con el tiempo, pero la justicia divina y la humana no funcionan igual. ¿Esos documentos podrían perjudicar a inocentes de hoy?». «Esa es justamente mi preocupación», admitió ella. «Los descendientes no tienen culpa, pero sus reputaciones serían destruidas». El padre la invitó a sentarse en un banco de piedra junto a los rosales. «Permítame una pregunta directa. ¿Su vida corre peligro?». Marguerite le relató la visita de Charles de Montesson y sus amenazas encubiertas. El semblante del sacerdote se ensombreció. «Esa familia. He escuchado rumores durante años. Tienen gran influencia y no dudan en usarla para proteger sus intereses. ¿Qué me aconseja?». «Prudencia, pero también reflexión. ¿Estos documentos tienen valor histórico suficiente como para preservarse? ¿Podrían servir a la justicia de hoy?». Esa noche, a la luz de la vela, Marguerite revisó de nuevo los manuscritos. Encontró algo que antes había pasado por alto. Una serie de testimonios sobre tierras arrebatadas de forma ilegal.
Varias familias campesinas habían sido despojadas de sus propiedades por nobles corruptos, sus títulos de posesión destruidos o falsificados. Aquellas injusticias seguían teniendo eco, pues descendientes de esas familias vivían en la pobreza, mientras los herederos de los usurpadores disfrutaban de riquezas. Una semana después, Charles de Montesson regresó, esta vez acompañado por 2 hombres de vestir de negro que lo esperaron fuera junto a su carruaje. Madame Dubois, espero que haya tomado una decisión sensata, dijo entrando sin esperar invitación. He reflexionado, señor de Montesson, pero antes quiero entender algo. ¿Por qué le preocupan tanto estos documentos después de 3 siglos? Ciertas indiscreciones del pasado podrían malinterpretarse en el presente, dijo Charles de Montesson con calma. Mi familia siempre ha sido honorable, pero las acusaciones de un monje inestable podrían manchar nuestra reputación. Además, representamos también a las demás familias mencionadas en esos papeles. Somos una comunidad unida contra esas calumnias antiguas. Marguerite comprendió que no se enfrentaba solo a un hombre, sino a todo un grupo de familias influyentes que se protegían entre sí. Quizás la partida de los Moreau no había sido tan voluntaria como se había contado. Su oferta es generosa, señor de Montesson, pero necesito unos días más. La paciencia del hombre parecía agotarse. Madame Dubois, no puedo prolongar esta negociación indefinidamente. Mis asociados empiezan a impacientarse. Tras su partida, Marguerite tomó una decisión audaz. Empacó cuidadosamente los documentos más delicados y viajó a Caen a consultar a un abogado de renombre, el maestro Olivier Fontaine. El hombre de cabellos grises y mirada penetrante escuchó con atención su relato y revisó algunos de los papeles. Madame Dubois, lo que tiene en sus manos son pruebas históricas de enorme valor, pero su publicación podría traer consecuencias graves para varias familias influyentes. ¿Y legalmente cuál es mi situación? Esos documentos son suyos legítimamente, pues usted adquirió la propiedad de manera legal. Sin embargo, difundirlos sin cuidado podría interpretarse como difamación. Añadió, le propongo una salida. Podríamos depositar los documentos en los archivos nacionales con una cláusula de confidencialidad de 50 años. Así se preservaría su valor histórico sin dañar a las familias actuales. Y en cuanto a las tierras arrebatadas de forma ilegal, ese es otro asunto. Esa información podría servir para corregir injusticias, aunque hayan pasado siglos. La justicia a veces tiene memoria larga. Marguerite abandonó la oficina del abogado con un plan claro. No cedería al chantaje de Charles de Montesson, pero tampoco revelaría de manera imprudente secretos que podrían afectar a inocentes. El 15 de diciembre de 1838, en una fría mañana de invierno, esperaba en su salón a las personas que definirían el destino de los misterios de la bodega. Había preparado aquella reunión con cuidado. Charles de Montesson llegó primero, acompañado como siempre de 2 hombres que permanecieron afuera. Su rostro mostraba confianza, convencido de que Marguerite cedería. Madame Dubois, confío en que haya tomado la decisión correcta. En efecto, señor de Montesson, pero antes de entregarle nada, quiero que conozca a algunas personas. El gesto del hombre se endureció cuando vio entrar a Olivier Fontaine, seguido del padre Dumont, y para sorpresa de todos, un hombre elegante de unos 40 años que Marguerite presentó como Alexander Dubois, su cuñado, periodista en un diario de Rouen. «Caballeros», comenzó Marguerite, «los he reunido para resolver definitivamente el asunto de los documentos hallados en esta casa». «Madame», exclamó Charles levantándose, «habíamos convenido una transacción privada». «Siéntese, señor», intervino con calma el abogado. «Mi clienta tiene derecho a decidir qué hacer con lo que le pertenece». Marguerite abrió un cofre preparado con copias cuidadosamente seleccionadas de los documentos más significativos. «Aquí tienen lo que encontré en la bodega. Testimonios históricos de gran valor, pero también revelaciones que podrían incomodar a ciertas familias». Se dirigió directamente a Charles. Su antepasado, el prior Agustín, fue un hombre complejo. Sus escritos, sin embargo, también dejan al descubierto injusticias que se prolongan hasta hoy. Sacó entonces los papeles que hablaban de las tierras confiscadas. ¿Sabía usted que la granja de los Martel, comprada por su familia hace 2 siglos, pertenecía legítimamente a los antepasados de Paul Martel, el joven aprendiz de herrero que me ayudó a abrir la bodega? Paul, que aguardaba en la cocina, fue invitado a unirse. Nervioso pero firme,
escuchó cómo Marguerite explicaba que su familia había sido despojada de sus tierras mediante artimañas. «Aquí están los títulos originales de propiedad», añadió mostrando pergaminos bien conservados. «La familia Martel es la verdadera dueña de 60 hectáreas que hoy forman parte del dominio Montesson». El rostro de Charles se tornó pálido. «Esos documentos son falsos. Mi ancestro adquirió esas tierras legalmente». «Las pruebas periciales del maestro Fontaine demuestran lo contrario», respondió el abogado con firmeza. «Al contrario», replicó Marguerite, «pero no quiero iniciar un proceso legal que perjudica a todos». Se dirigió a la asamblea. «Esta es mi propuesta. Los documentos más delicados sobre faltas antiguas serán depositados en los archivos nacionales con una cláusula de confidencialidad de 50 años. Nadie vivo hoy sufrirá consecuencias. En cambio», continuó mirando a Charles de Montesson, «las injusticias relacionadas con tierras confiscadas deben ser reparadas. El señor Martel recuperará sus tierras ancestrales, pero usted conservará aquellas que su familia heredó por otros medios legítimos». Alexander Dubois, el periodista, tomó la palabra y finalizó con que la solución era justa y que su artículo destacaría el valor arqueológico sin dar detalles que pudieran dañar a nadie. El padre Dumont también asintió. Charles de Montesson comprendió que no tenía alternativa. La amenaza de un escándalo público lo acosaba, pero la propuesta de Marguerite le permitía proteger su reputación y al mismo tiempo reparar parte de los errores del pasado. «Acepto sus condiciones», dijo finalmente, «pero quiero la garantía de que los documentos relacionados con mi familia nunca serán divulgados». «La tiene», respondió Marguerite, «siempre y cuando Paul Martel recupere sus tierras y usted le ayude a administrarlas correctamente durante su adaptación». Las semanas siguientes vieron cumplirse aquel acuerdo complejo. Paul Martel se convirtió en propietario de unas tierras que jamás imaginó tener, mientras que Charles de Montesson, a regañadientes, cumplió lo pactado. Los manuscritos y los objetos de arte religioso fueron examinados por expertos parisinos y al final vendidos a coleccionistas. Esto proporcionó a Marguerite una considerable suma de dinero que le aseguró independencia económica. Con la llegada de la primavera, la granja recuperó su tranquilidad. Marguerite mandó tapiar de nuevo parte de la bodega, dejando solo un acceso discreto que convirtió en una biblioteca donde guardaba copias de todos los documentos hallados. Una tarde de abril, mientras contemplaba la puesta de sol desde su ventana, recibió una carta de Alexander Dubois. Le informaba que su artículo sobre la descubierta arqueológica en Normandía había sido retomado por varios periódicos parisinos, atrayendo el interés de académicos e historiadores. Paul Martel, ya convertido en un joven propietario próspero, visitaba con frecuencia a Marguerite para pedirle consejos. Entre ellos había nacido una amistad sincera, fruto de la aventura que compartieron y de su triunfo contra la injusticia. Charles de Montesson, tras cumplir con lo acordado, partió a París, donde sus contactos le facilitaron un puesto en la prefectura. Nunca volvió a Normandía. Marguerite comprendió entonces que su decisión de comprar aquella granja misteriosa había transformado su vida más de lo que alguna vez imaginó. No solo había descubierto un tesoro histórico, sino que también había encontrado su lugar en la comunidad rural, ganándose el respeto de sus vecinos. La bodega del secreto se convirtió en símbolo de su destino, un espacio donde pasado y presente se reconciliaban, donde las viejas injusticias hallaban reparación y donde una mujer valiente logró transformar un misterio inquietante en fuente de justicia y prosperidad. Los ruidos extraños que había escuchado durante sus primeras noches desaparecieron, como si los secretos liberados hubieran alcanzado al fin la paz. La casa respiraba serenidad, y Marguerite sabía que había tomado las decisiones correctas. 90 años después de haber sido tapiada, la bodega había revelado todos sus misterios y la historia de la granja normanda podía por fin escribirse a plena luz.